primero que nada les agradecemos su presencia aquí. ¿Sí me están escuchando? Sí. Va. Hoy vamos a ver el tema de autocentrismo. Bueno, como sabemos es algo que nos impacta muchísimo en nuestra sociedad, desde niños y jóvenes, ¿no? Porque siempre se ven como feminizados sus voces. Y... Allá. Y el día de hoy lo vamos a ver con una perspectiva educativa y por eso tenemos a nuestra ponente aquí. No sé si quieres introducir. Sí, bueno, con nosotros nos acompaña Jimena Díaz Chávez, consultora en materia de perspectiva de género y en materia de prevención de competencia y derechos humanos en mujeres, niños, niñas y adolescentes. ¿No tienes poder compartir un poco tu experiencia y qué es lo que has visto en vida? Hola, pues bueno, muchas gracias por invitarme. Les voy a contar así brevemente, yo estudié Relaciones Internacionales, algo que podría verse como nada que ver con temas de niñez, pero en realidad sí, porque en Relaciones Internacionales también vemos el tema de derechos humanos, política internacional, etcétera. Y antes de entrar a la carrera yo trabajé en el periódico del Informador, tenía una asociación civil que se llamaba Infolectura C, y eran como convenios que tenía el periódico del Informador con escuelas de educación básica, primaria y secundaria, y se trajeron un programa federal que se llama Nosotros Somos Lectores, y se promovía la lectura entre niñas, niños y adolescentes, ¿no? Como el hábito lector. Entonces, ahí fue como mi primer acercamiento ahí con la niñez y las adolescencias y con mamás, papás, ¿no? Y la verdad es que desde ahí, yo ahí todavía sin estar, digo, sabía de derechos humanos, pero no tan sensibilizada en temas de niñez, la verdad es que pude ver de cerca pues un montón de situaciones que viven las niñas y los niños y que yo también viví como niña, ¿no? Porque lo que nos pasa es que se nos olvida que también vivimos en esas etapas, ¿no? Entonces como que se nos olvida y volver a estar en la escuela te hace recordar un montón de situaciones que tú también viviste, ¿no? En esas etapas. Y ya después de la carrera comencé a trabajar en el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara, en un programa que precisamente promovía la igualdad entre niñas y niños. En esa institución se llamaba Próxima Estación Igualdad, y ahí también ya empezamos a trabajar temas de prevención de las violencias, especialmente de prevención del abuso sexual infantil. Y ya después, bueno, hice una maestría en estudios de género y desde el 2020 laboró en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, donde la mayoría del trabajo que me ha tocado hacer ahí es precisamente pues la prevención de las violencias contra las niñas y niños. También pues buscar erradicar la violencia contra las niñas y las adolescentes y las mujeres pues desde la niñez, y particularmente la prevención del abuso sexual infantil. Entonces, pues desde esas estrategias, programas, nos hemos dado cuenta que el tema con el que hay que iniciar, no sé, porque a veces cuando piensas en programas de igualdad para niñas y niños, o en temas de género, también se piensa que, bueno, vamos a empezar desde ese tema, ¿no? Pero yo creo que el principal y la base es abordar el tema del adultocentrismo, sobre todo con las personas adultas, porque el adultocentrismo está vinculado a la violencia que viven las niñas y los niños. O sea, es uno de los tantos sistemas que perpetran la violencia. Entonces, pues ahorita ya tengo trabajando en temas de niñeces y prevención de la violencia, pues yo creo que ya unos 10 años. Ya, es bastante. Bueno, muchas gracias. Actualmente, bueno, para empezar, ¿has estado involucrada en proyectos recientes que involucren trabajar con niñeces, también desde esa perspectiva? Sí, ahí en la Secretaría, bueno, hasta hace unos meses, ahorita ya estoy como en proyectos más específicos, coordinaba una estrategia que, digo, ahí en la Secretaría continúa, que se llama Educando para la Igualdad, y en esa estrategia, como les decía, los objetivos es pues prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y se trabajaba desde la prevención primaria de las violencias. Eso quiere decir como sensibilizar, tratar con población que posiblemente
todavía no ha sido víctima, ¿no? Porque hay como niveles de prevención en las estrategias, ¿no? Primaria, secundaria son cuando son población en riesgo y terciaria es cuando ya fueron víctimas de violencia. Nosotros estamos como en la primaria y en la secundaria, ¿no? Y entonces dábamos como sensibilizaciones, talleres, cursos a niñas, niños, adolescentes, a mamás, papás, personas cuidadoras, servidoras y servidores públicos, que esos son súper importantes además, porque les voy a explicar después de un principio que nos obliga a las personas servidoras públicas a tener perspectiva de niñez. Y también con las comunidades educativas, con personal docente, que son también la población que más solicitan como intervenciones como de capacitación. Entonces, como que nosotros estamos más en el tema de capacitación y en hacer campañas para la prevención de las violencias. Va. Es que es tu pregunta. No, es que sería algo como abordar un poquito de esto, como desde el autismo directamente y cómo se manifiesta en la sociedad actual. Ay, perdón, casi no te escuché. Como que te escucho con mucho eco. Sí, ¿sí me escucha mejor? Si quieres acercarte un poquito más como al celular, a lo mejor es que se escucha como el eco del... Ajá. ¿Me escuchas? Sí, a ver. Ya, ok. Bueno, me gustaría saber qué es el adultocentrismo y cómo se manifiesta en la sociedad actual. Ok. Bueno, para empezar, es importante como que reconozcamos o identifiquemos pues que vivimos en sociedades jerárquicas, no vivimos en condiciones de igualdad, ¿no? Vivimos un montón de situaciones de violencia, discriminación, ¿no? Entonces, si imaginamos que la sociedad es una pirámide y pensamos que la punta de la pirámide es un lugar de privilegio y la base pues es un lugar donde están las personas con menos privilegios, el lugar que nos toca en esa pirámide depende de ciertas cosas que nos atraviesan como personas y que a veces no, la mayoría de veces ni siquiera decidimos, ¿no? Entonces, va a depender de nuestro género, ¿no? De nuestra, si pertenecemos a un grupo étnico, de una cuestión racial, si tenemos alguna discapacidad, de nuestro nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, y en uno de esos sistemas que ordenan esos lugares sociales, pues también está el ser una persona adulta o no, ¿no? Que tiene que ver con el adultocentrismo, ¿no? Por ejemplo, si tratáramos de imaginar qué persona está encima de esa pirámide, pensando con ejemplos de una persona real, ¿no? O sea, como quién que escuchemos en las noticias o en nuestro entorno, quién es una persona con privilegio, ¿no? Pues yo pienso, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? ¿Y qué características tiene? Pues es hombre, viene de un país, pues que es un hegemón, es blanco, no tiene discapacidad, ¿no? Eh, o sea, pensamos como en las características que le atraviesan y pues también nunca pensamos en una niña o niño. O sea, si pensamos en alguien en esa punta de la pirámide, no pensamos que va a ser una niña o niño adolescente. Entonces, también la edad es una característica que nos atraviesa y que nos puede poner en lugar de desventaja en la sociedad. Entonces, no es solo el adultocentrismo, hay muchos sistemas que generan pues violencia y opresión, ¿no? Racismo, machismo, sexismo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, pues las niñas y los niños, o sea, si revisamos como la historia de la humanidad, las niñas y los niños han sido víctimas de una violencia terrible, de una invisibilización espantosa. Por ejemplo, como de algunos antecedentes importantes, un concepto que usamos actualmente y a veces no sabemos el trasfondo, por ejemplo, lo de la patria potestad, ¿no? Que es como quién es la persona tutora de la niña o niño. O sea, ese concepto antes, literalmente en los griegos, se refería a que las mamás y los papás tenían derecho a la vida o muerte de la niña o niño. Entonces, ellos podían literalmente, y hay historias, o sea, hay mitos de que van y dejan a un niño en un monte porque ya no lo quieren. O sea, puede ser porque solamente ese niño y niño no lo desean y todavía más cuando hay un tema de discapacidad o de algún tipo de diversidad, los iban a dejar allá. Entonces, antes las personas adultas tenían el poder de la vida o la muerte de las niñas y los niños.
O sea, y era reconocido e incuestionable. También lo que ahora cuando pensamos en niñeces y adolescencias, como que le atribuimos un montón de estereotipos, ¿no? Por ejemplo, bueno, como cualidades o características. Por ejemplo, la inocencia, la vulnerabilidad, ¿no? Que hay que proteger. Asociamos ropa, juegos, pero esto es, o sea, el concepto de niñez y cómo viven ahora las niñas y los niños tiene menos de 100 años. O sea, antes las niñas y los niños eran considerados mini personas adultas. O sea, no tenían derechos particulares, no tenían una ropa específica. Incluso si luego buscamos en internet como fotos de niñas y niños de hace más de 100 años, es ropa igual que la de adultos, pero pequeña, pues a Igual chiquito. ajá. No se tenía consideraciones si deberían de trabajar o no, si había jornadas especiales o no, o sea, no había ningún tipo de consideración especial, eran consideradas minis personas adultas. Y eso también tiene que ver con el adultocentrismo, que ahorita voy a explicar el concepto, ¿no? Que es que no se tienen en cuenta las capacidades o el desarrollo de las personas, ¿no? O sea, te dan un montón de responsabilidades sin contemplar tu nivel de desarrollo y tus capacidades, ¿no? Entonces a ellos se les daba el mismo trabajo que las personas adultas. También hay un caso referente, o sea, en el tema de violencia contra niñas y niños, fue un caso en Inglaterra de una niña que en su familia la golpeaban horrible, la tenían encadenada, los vecinos sí llegaron a llamar a la policía, pero en ese tiempo no había leyes que los protegieran, o sea, eran propiedad de la familia. Entonces, lo que se hizo y que fue un avance ahí como legal es que a través de una ley que defendía a los animales de granja, pudieron quitarle a la niña de la familia, ¿no? Entonces, esos son como, hay medio hitos así del tema de la violencia contra las niñas y los niños, y hay muchísimos más, o sea, por ejemplo, en el época de los griegos el abuso sexual infantil estaba legitimado, era una práctica entre hombres de como yo te voy a ceder conocimiento y es a través de prácticas sexuales y pues que era abuso, abuso sexual infantil y un montón de prácticas de violencia que pues antes ni se cuestionaban y se veían bien, ¿no? Entonces, el adultocentrismo es un sistema de opresión, es un sistema social, una estructura social, política, cultural, que pone a las personas adultas como en el estándar de la persona ideal, ¿no? O sea, el mundo está hecho para las personas adultas, en medida de las personas adultas, en las necesidades de las personas adultas, y se asume además que pues las niñas, niños, adolescentes y las juventudes pues estén en un nivel de subordinación ante las personas adultas, ¿no? Y ese sistema, bueno, además de causar discriminación, desigualdad, violencia y muchísimas situaciones, pues también afecta la subjetividad de las personas, ¿no? Porque, como les voy a explicar más adelante, o sea, el adultocentrismo no solamente daña como el tema, por ejemplo, de la autoestima, de la seguridad, de la autonomía, sino que también hace que la reproduzcamos en violencia contra otras personas, ¿no? O sea, siempre vas creciendo y vas ejerciendo violencia contra quienes son las personas más jóvenes. Y eso no para ni en la adultez. O sea, vas a llegar a espacios donde las personas que tienen mayor edad que tú van a asumir un montón de cosas por tu edad, ¿no? Eso, ese sistema nunca para y lo vamos haciendo. Ajá. Entonces, bueno, cuando pasan las dos guerras mundiales, pues es cuando ya, digo, aunque ya había habido intentos de hablar de temas de derechos de las personas y eso, o sea, ya había un avance en tema de derechos, pero hasta que se establece como el sistema de Naciones Unidas, que es la ONU, ¿no? Que a veces pensamos que es como un edificio donde se van personas a reunir y eso. Si bien tiene un montón de cosas criticables, también ha sido un avance a la humanidad porque se han tenido que poner de acuerdo casi 200 países. O sea, eso es complejísimo, o sea, otro nivel de complejidad, ¿no? Y han decidido de manera voluntaria ceder un poco de su soberanía para ponerse de acuerdo en unas cosas. Entonces, en eso entran los derechos humanos. Entonces,
Después de las guerras también que se vio todo lo que sufrieron las niñas y los niños, fueron de las poblaciones más afectadas, que más murieron. Se empezó ya a hablar pues de los derechos del niño, ¿no? Que es así como se traduce en español. Entonces se firma una convención, que es la Convención de los Derechos del Niño, que a mí me gusta más decirle de la niñez porque pues no se menciona, no se nombra a las niñas, ¿no? Y entonces la convención es importante porque, una, reconoce que las niñas y niños viven no son vulnerables per se, sino más bien son personas que pueden ser vulneradas por el sistema. O sea, a las personas nos vulneran, no es que somos vulnerables, el sistema nos vulnera, ¿no? Entonces, se reconoce eso y se introduce un principio que es el principio que busca contrarrestar el adultocentrismo, que es el interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez es un principio jurídico, es un principio rector, que dice que todas las acciones que hagan los estados y las personas tiene que ir en función del interés de las niñas y los niños, su beneficio. Pero no es el beneficio que yo creo que es, ¿no? Por ejemplo, yo, Jimena, puedo tener un hijo y puedo creer que lo mejor para mí es que no reciba educación sexual por ideas que yo tengo, ¿no? Pero no es lo que yo crea, sino que es el beneficio que tiene realmente para la niña o el niño, ¿no? Entonces, es también, ¿cómo vamos a saber qué es lo que beneficia a las niñas y niños? Pues también hay una parte de consultar su opinión, que esa es una práctica muy poco común en las políticas, en general, o sea, incluso en la dinámica familiar, nunca te preguntan sobre decisiones que te van a afectar, ¿no? La escuela que te van a meter, cambios en la dinámica familiar, no sé, por ejemplo, a veces tengo el gusto culposo de cuando hago que hacer el fin de semana, escuchar tipo de entrevistas de Jordi Rosado y así. Y me he dado cuenta que la mayoría de personas que van ahí, sus eventos como más traumáticos o importantes han sido en la niñez y han sido porque no les dan información. O sea, por ejemplo, recuerdo un caso no me acuerdo, una actriz que dijo que ella como que se fue a un campamento y regresó y sus papás se habían divorciado y su papá no vivía ahí y nunca nadie le explicó. Entonces está ahí en la entrevista y ella tiene casi 50 años y está llorando porque nadie le dijo. O sea, y cuando lo piensas así dices, pues sí, ¿cómo no te van a explicar por qué o no por qué, pero a lo mejor que no va a vivir aquí, qué va a significar en tu vida que tu papá ya no viva aquí? Niñas y niños que ahí en las mismas entrevistas de que no, pues a mí mi hermana falleció y me dijeron como 2 semanas después. O sea, como cosas bien graves, ¿no? Que no se considera importante incluir o compartir a niñas y niños. Entonces, el interés superior de la niñez lo que dice es que, claro, eso, los derechos de las niñas y niños también son progresivos, o sea, por ejemplo, pues preguntarle la opinión a una niña, niño de 2, 3 años, pues va a estar complejo en algunos temas, ¿no? Habrá algunos que podrás preguntar, algunos que son más complejos. Pero conforme van creciendo y dependiendo sus habilidades, desarrollo y sus contextos, hay que irles preguntando qué opinan, cuáles creen que son las soluciones, qué es lo que ellas y ellos quisieran, ¿no? Un caso que fue como muy referente aquí en México, que fue de una jueza, me parece que fue en Chihuahua, que la niña sufrió violencia. Entonces, cuando salió ya como los resultados del juicio, todo lo que iba a pasar con la niña, la jueza le redactó una carta en un lenguaje que la niña pudiera entender, creo que era como una niño de 6 años, diciéndoles qué había pasado y cuáles eran las acciones que se iban a tomar, ¿no? Como a partir de aquí se determinó, bueno, o sea, lo dijo ella en conceptos más simples, que esta persona te hizo daño, no debía haberlo hecho, entonces su pena va a ser tal, que a partir de ahora se te va a brindar un apoyo tal, tal, tal. O sea, eso, por ejemplo, es un ejemplo del interés superior de la niña, o sea, es una decisión que afecta la vida de la niña, niño, y le están explicando cómo va a afectar esa decisión, ¿no? No sé, en los procedimientos médicos, cuando vas al médico, médica, nunca le explican directamente a la niña, niño qué va a pasar. A veces le explican a la persona adulta, pero no, oye, mira, te va a doler, o mira, es que sospechamos que tienes alguna enfermedad en tu estómago, ¿sabes cuál es tu estómago? ¿Para qué sirve? O sea, no te explican esas cosas, o sea, ni como adolescente, ni en ninguna edad.
Y pues eso implica pues que estén nerviosas, nerviosos. Por ejemplo, hay videos en internet de niñas y niños que los van a vacunar o sacar sangre y están en crisis. O sea, yo recuerdo de niña con mi mamá era enfermera y mi mamá nos explicaba, te va a doler, pero esto va a servir, ¿para qué? Para eso. Y eso ayudaba a que pues si te dolía, te ponías nervioso, pero sabías el por qué, o sea, desde antemano. Hay gente que hasta hay niñas y niños que los engañan para ir a esos lugares. Les dicen, vamos a ir al parque. Y llegando ahí, no, pues te vamos a sacar sangre. Entonces, pues creo que eso tiene una afectación importante como persona y como lo manejas, ¿no? Entonces, a partir de que se firman esa convención y se introduce ese principio, la convención se aprueba en el 89, ¿no? Después los países que son parte de Naciones Unidas tienen que firmar y ratificar esa convención y homologarla en sus como leyes internas, documentos, reglamentos, en todo lo que sea local, ¿no? Entonces México, y eso es importante que se los cuente para que vean la poca voluntad política que hay en el tema de niñez. O sea, la verdad es que en el discurso siempre están presentes las niñas y los niños, pero en la realidad no es así. O sea, para la foto, para decir nuestras niñas y niños son el futuro, pero en la realidad tardan un montón. La convención se aprueba en el 89, en el 90 México la ratifica y es hasta el 2014 que México hace la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños. O sea, hace apenas 10 años. ¿cuántos años tuvieron que pasar para que se hiciera, o sea, México cumpliera ese compromiso que tenía? Y eso es de voluntad política, porque no se ve prioritario, ¿no? O sea, a ver si los recursos del Estado son limitados, pero cuando hay voluntad política y es algo prioritario, tienen cómo echar mano, ¿no? O sea, entonces, es importante, a veces las leyes las pensamos como, y digo, y no es gratuito, sino por el tema de impunidad de nuestro país, como pinches leyes, o sea, ay, perdón, están muy bien redactadas, o sea, lees la Constitución y está súper bien, o sea, está bonito leerla, ¿no? Todo suena perfecto, las leyes igual, pero acceder a ellas es muy complejo, ¿no? A la justicia y a la protección, etcétera. Entonces, pero sí son importantes, o sea, como que también no hay que perder como que de vista que todos esos avances que ha habido en los derechos de las niñas y niños en papel, ¿no? Y que también de ahí se ha tomado la sociedad civil para protegerse, eso es una realidad, ¿no? Ha sido debido a la vida, al esfuerzo y a veces hasta la muerte de muchas personas. O sea, hay muchas niñas y niños, no solo en México, sino en otros países, que a veces su muerte ha significado el cambio de las leyes. Entonces, ningún derecho se nos ha regalado. O sea, ningún derecho. No es que los estados digan, sí, voy a pensar ahora en las niñas y los niños. No, o sea, todo eso que ha sido por presión de la sociedad. O sea, esa es una realidad. Entonces, cuando vemos las leyes, también hay que pensar, no es solo un tema del Estado, sino que son las luchas y la vida que han perdido personas para que esas leyes existan, ¿no? Entonces, las leyes también son como un elemento importante contra el tema del adultocentrismo, ¿no? Son como el marco de protección que tienen las niñas y los niños. Y ha implicado que se modifiquen varias cosas. Por ejemplo, el interés superior de la niñez es un principio rector ya en la Constitución. Entonces, esto quiere decir que todas las instituciones, todas las personas que trabajan en el servicio público tienen que trabajar bajo el principio de interés superior de la niñez. Debe ser transversal, no importa la dependencia. O sea, porque a veces pensamos en niñez y pensamos en DIF, ¿no? Como que son a veces de no, o sea, la de planeación urbana, porque las ciudades no están adaptadas para las niñas y los niños. Las de cuidado del medio ambiente, por ejemplo, si está contaminando un río y eso, ¿cómo va a afectar esta problemática a las niñas y los niños que viven en la comunidad? ¿No? O sea, en todas las dependencias, en todos los temas, en todas las agendas, se debe de pensar en las niñas, niños y adolescentes, porque son más susceptibles a vivir situaciones de vulnerabilidad. Entonces, bueno, eso es como en lo macro, así como el adultocentrismo, ¿no? Pero en lo cotidiano, pues es todavía más complejo
digo, porque a veces hay prácticas que son evidentemente discriminatorias contra niñas y niños, ¿no? No sé, por ejemplo, a veces negar servicios bajo estereotipos de la niñez, porque, bueno, eso es importante, bueno, el adultocentrismo es el sistema, pero hay otro concepto que se llama adultismo, y el adultismo son todas aquellas actitudes, prácticas, conductas que generan esa diferencia entre personas adultas, niñas y niños. Por ejemplo, reproducir estereotipos sobre las niñeces y las adolescencias, ¿no? Por ejemplo, que las niñas y niños son muy maduras y maduros para tomar ciertas decisiones, ¿no? Que ellos no saben lo que quieren. Por ejemplo, en el tema de adolescencias, que no saben lo que quieren, que son súper rebeldes, que son propiedad familiar, ¿no? Así como, pues yo, son mis hijas, hijos, yo decido qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer. También, por ejemplo, hay como frases que yo creo que se repiten en casi cualquier hogar, por lo menos de nuestro país, y que de fondo tienen, son prácticas adultistas. O sea, por ejemplo, cuando te mantengas, tú decides, ¿no? O cuando ya tengas tu casa, entonces tú decides. Esa, por ejemplo, frase que es tan común, pero que hace tanto daño, o sea, te están diciendo que esa no es tu casa, que tú no tienes casa. O sea, este no es tu hogar. Entonces, no, pues sería de extrañar que cuando tengas un problema, no sea la gente que vive en ese hogar a la que recurres primero, porque ya te dijeron que no es tu hogar, o sea, no es tu espacio seguro, ¿no? O sea, como no tienes nada a fin de cuentas. Por ejemplo, justificar la violencia para educar también, ¿no? O sea, como porque yo soy una persona adulta, pues tengo derecho a golpearte, ¿no? Por ejemplo, como estas preconcepciones, o sea, como que el adultismo está muy ligado a estereotipos en torno a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y de ahí se derivan un montón de comportamientos. Entonces, ¿cómo afecta, por ejemplo, el adultocentrismo? Una, por ejemplo, puede ser a nivel como macro, socialmente, y lo que ya creo que es lo más importante es, pues, que se siga reproduciendo la violencia contra las niñas y los niños. Por ejemplo, a veces se justifica los maltratos contra las niñas y los niños porque se siente que son propiedad de las personas adultas. Ay, oye, ¿sí me escuchan? Porque ya no las veo. ¿Ah, ya me escuchan? Es que las dejé de ver y escuchar. Ah, no las escucho. A ver, creo que ya. ¿Listo? Sí, Ya, ya. creo que ya, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, que les comentaba que la afectación más importante del tema del adultocentrismo es que es un sistema que sigue pues perpetuando la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Se justifica mucho la violencia que ejercen las personas adultas contra las niñas, niños, adolescentes, o incluso entre niñas, niños, adolescentes, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo creo que mi hija, hijo es mi propiedad, pues yo siento derecho de golpearlo, de gritarle, de humillarle, ¿no? Para educar o para controlar. Por ejemplo, apenas fue en el 2018 que en el Código Penal del Estado se tipificó el castigo corporal como forma de educar, apenas en el 2018. Y ahorita por lo que se está promoviendo es que próximamente se tipifiquen los castigos humillantes, que también esos tienen una afectación importante pues a la salud mental de las personas, ¿no? O sea, también porque a veces yo no sé si a ustedes les pasaba, pero de niña a niña a veces lo peor que podía pasar es que te golpearan en público. O sea, no solamente es el golpe, sino que te golpean en público, te gritan en público, utilizan pues palabras muy hirientes, ¿no? Para dirigirse a ti, para castigarte, ¿no? Entonces, si las personas adultas se sienten con el derecho de la posesión de las niñas y los niños, pues es muy común que vaya a haber prácticas de violencia. De hecho, hay como en el tema de abuso sexual infantil, como algunas de las pues reflexiones o análisis, es que
cuando a veces la persona agresora es una persona como mamá, papá, ¿no? O un familiar así directo, a veces también de fondo está este tema de la propiedad familiar. Es como, pues son mis hijos, o sea, yo puedo hacer, ¿quién mejor que yo para introducir a mis hijas, hijos en estas prácticas, a que conozcan esto, o la posesión de su cuerpo, como son mis hijas e hijos, yo también poseo su cuerpo, ¿no? Entonces, el tema de la propiedad familiar es un tema muy ligado, pues es parte del adultocentrismo, o sea, que las niñas y niños son propiedad familiar y también está muy ligado al tema de la violencia. La otra es el acceso a la justicia, porque cuando llegan las niñas y niños a procesos donde se busca acceder a la justicia, pero te encuentras con personas adultas que tienen un montón de estereotipos sobre las niñeces, que las niñas y niños mienten, que por ejemplo, no sé, imaginemos una adolescente que está embarazada, que fue derivada de un caso de violencia sexual, ¿no? Y llega, no sé, a contarlo a una persona de su escuela, a un director, pero que tiene estos prejuicios, pues va a decir, no, pero pues es que andaba súper precoz, yo la llegué a ver con el novio y andaba haciendo, o sea, el acceso a la justicia o la atención que le podemos brindar a las niñas, niños, adolescentes, si tenemos esos lentes del adultocentrismo, pues van a hacer no solo que no accedan a la justicia, sino que impidamos que puedan pedir ayuda, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la adolescencia es bien complejo porque hay muchísimos estigmas y estereotipos en torno a la adolescencia, ¿no? Como esto de ser rebelde, no pone atención, siempre quiere dar la contra. Entonces, cuando el problema es naturalizarlo, como es natural de esa etapa, ese es el error que se cae y eso tiene que ver con el adultocentrismo. Porque eso nos impide ver otras problemáticas. Por ejemplo, si yo soy docente en un grupo y tengo a un chico que eso es muy apático, no quiere participar, literalmente va en contra de las indicaciones. Si yo parto de naturalizar esas actitudes en él, o sea, como es el problemático, pero además es porque es adolescente, etcétera, pues no me va a permitir acercarme a siquiera preguntarme si qué situaciones familiares está viviendo, ¿no? Por ejemplo, si tiene como actitudes pues violentas y de agresión, pues tal vez preguntarse, pues posiblemente está viviendo violencia en su familia, ¿no? ¿De dónde vienen esas prácticas violentas? O, por ejemplo, la depresión no se expresa igual en todas las personas, ¿no? Esa imagen, estereotipo de la persona deprimida y triste y que, o sea, hay personas que se sienten, incluso en temas de género, hay como, en el tema de la depresión y los hombres, a veces se expresa a través de la violencia, ¿no? La irritabilidad y un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, si yo parto de eso y naturalizo eso, ya no voy a hacer nada al respecto. O sea, voy a creer que el adolescente es un problema, ¿no? No que hay un problema que le afecta. ¿Y eso qué puede ocasionar? Pues que a lo mejor ese chico tal vez no termine la escuela, ¿no? Que al final empieza a caer en conductas de riesgo y pensando en escenarios más complejos, pues que se encuentre con personas que al final lo hagan sentir en comunidad, pero en actividades pues como el crimen organizado, las adicciones, o sea, se puede derivar un montón de problemáticas y asumimos que es solamente el problema de el chico, pero en realidad como sociedad estamos generando, somos parte del problema, ¿no? De por qué los chicos caen en esas situaciones. Entonces, pues también en el acceso a la justicia, en cómo tratamos a las niñas y los niños, no seguir fomentando, por ejemplo, en los medios de comunicación, pues seguimos fomentando esos estereotipos e imágenes respecto a las niñas y los niños o en las redes sociales, ¿no? O sea, como que no es importante. Por ejemplo, hay otro concepto que es muy importante en el tema de niñeces, de trabajo con niñeces, que es el consentimiento, ¿no? O sea, el consentimiento para prevenir cualquier tipo de violencia y más específicamente el abuso sexual infantil. La autonomía corporal de las niñas y los niños es muy común que las personas adultas lo transgredamos todo el tiempo. Por ejemplo, puede ser juegos de manos, o que te nalguean, o que te cachetean, o sea, perdón, que te pellizcan, y que es en el tema del juego, ¿no? O sea, como, y a lo mejor no es de índole sexual, ni mucho menos, pero si tú eres niña y niño y te quejas de eso, es como, ay, es un juego, no aguantas nada, o
También en este tema que ya ahora se ha difundido más el de obligar a saludar de beso a niñas y niños, a personas adultas que no desean saludarlos de esa manera, o a otras personas que no desean saludarlos así. Nombrarlos también, a veces se usan apodos respecto a su cuerpo que hacen mucho daño, ¿no? O sea, como, ay, la gorda, ay, la prieta, ay, la no sé qué, ay, el enano, ay, el... Y como son niñas y niños y ellos manifiestan su malestar, no pasa nada, es como que ellos no aguantan y tienen que aguantar, o sea, y entonces, sí, ¿cómo le voy a explicar yo a una niña y niño que no puede nadie tocarlo? Si en la práctica del día a día yo, por ejemplo, le pellizco los brazos, ya se ha quejado conmigo, y le digo, ay, ¿qué tiene? Pero es broma. Entonces yo por una parte le digo, nadie te puede tocar sin tu consentimiento, pero en la práctica cotidiana yo lo hago, ¿no? Entonces, son mensajes muy contradictorios de cómo les educamos, ¿no? Y por ejemplo, no sé, yo me acuerdo ahora recientemente en TikTok, no sé si han visto un video de que como que hacen una broma en niños de que van a cocinar algo con un huevo y de repente como que en lugar de quebrárselo al plato lo quebran en su cabeza. Qué horror. O sea, entonces, ¿cómo le vas o sea, cómo puedes explicarle a tu hija, hijo, que nadie debe maltratarlo, nadie debe golpearlo, que tienen que pedirle su consentimiento? Si yo estoy teniendo esas prácticas cotidianas, o sea, el mensaje es muy complejo, o sea, no, ¿cómo puedes diferenciar? O sea, ¿cómo puedes aprender a diferenciar esas prácticas? ¿No? O está bien si lo hacen ciertas personas, o sea, si es mi mamá, si es una persona de mi familia, está bien, entonces, y es el riesgo, porque el abuso sexual infantil, por ejemplo, la mayoría de veces es parte de las familias, no es una persona extraña. Entonces es como, pues, ¿cuál es el mensaje? ¿No? Entonces, la cuestión ahí es como lo complejo es que tenemos un montón de prácticas en la cotidianidad que siguen reforzando ese sistema adultocéntrico y que genera violencia, porque ese es el gran tema, ¿no? La otra, hay un libro súper bueno que se los recomiendo, que está muy sencillo de leer y hasta vienen algunas actividades y así. Los conceptos como muy claros, se llama Superando el adultocentrismo, es de UNICEF. Ahí está muy enfocada a la adolescencia, pero tiene puntos muy buenos. Por ejemplo, tiene un capítulo chiquito que dice que el adultismo se interioriza y se reproduce por las niñas, niños, adolescentes, ¿no? Y hay ejemplos muy específicos y que me parecen como muy importantes que se los comparta aquí. Por ejemplo, una es eso, que va a reproducirse en violencia contra las niñas, niños, adolescentes que consideras más pequeñas, ¿no? Entonces, si tú tienes esas prácticas como de dominación, de control con una chica que ahora es adolescente, ella las va a ejercer con niñas y niños más pequeñas y pequeños, ¿no? Y yo en el trabajo, a lo mejor yo tengo 20 años y me voy a encontrar una persona de 50 años que va a ejercer también ese dominio y poder por el tema de la edad, ¿no? Entonces, una se reproduce entre ellas mismas y ellos mismos. La otra es, si yo nunca, porque ese es el tema, o sea, como el derecho que es más difícil acceder para niñas, niños, adolescentes, además el de la justicia, pues, ese es el tema de el acceso a la información y a que puedan dar su opinión, ¿no? O sea, en las leyes te dicen que tienen que ser mecanismos de participación, que tienes que preguntar, pero la verdad son los que menos se hacen. Entonces, si yo nunca te pido tu opinión, ¿no? Si yo tengo un montón de frases para decir que tu opinión no es importante, como, pues ya que te mantengas, tú opinas, aquí se hace lo que yo diga, es que tú no sabes, ya que crezcas vas a entender, cosas así. Pues claro, cuando yo me acerque a pedirle la opinión a la niña, niño, no, o sea, como no está acostumbrado a esa práctica de que le pregunten su opinión, ¿no? Em, También a veces cuando trabajas con niñas y niños, ves un cambio como muy, pues no sé, como, bueno, a mí cuando trabajaba en primarias me abrumaba un poco porque con niñas y niños de primero a cuarto año, pues las niñas y niños son muy participativos, juguetonas, juguetones, todo quieren hacer, así, ¿no? Pero de quinto en adelante, sobre todo en las niñas, lo he notado más, hay una apatía, o sea, no quieren participar, les preguntas y como que, no sé, ¿no? Entonces,
en el discurso de la mayoría de personas adultas y docentes es como, es que es la edad de la punzada, ya entró la edad de la punzada. Pero en realidad es que, pues si nunca les escuchas, llega un momento en que ya no quieres levantar la mano, honestamente. O sea, como que nunca asumimos que a lo mejor esa parte de esa apatía tiene que ver también como en cómo, conforme vas creciendo y cómo va incrementando esas prácticas adultistas, ¿no? O sea, no pensamos en eso. O por ejemplo, a veces cuando las chicas y chicos hacen lo contrario a lo que se les indica, a veces de fondo hay un tema de que se sienten incapaces para aportar en esas actividades, ¿no? Entonces, como que, me voy a hacer como el que no escuché, o el que no me importa, o el que tiene que ver con un tema de seguridad. O sea, sí impacta tu autoestima. O sea, si te dicen todo el tiempo que tu opinión no es importante, que tú no tienes casa, ¿no? Que tienes que hacer lo que otras personas te digan, pues obviamente, pues tu autoestima, o sea, que tu percepción sobre ti mismo y tus capacidades también se ven afectadas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de género, ahí cuando empieza esta etapa de la apatía, siempre hay un niño que está etiquetado como el problemático del salón o el latoso, ¿no? Y casi siempre es un niño que es súper ruidoso, está ahí, allá. Yo me fijé en las niñas, es que a la maestra, digo que también eso es un tema del sistema educativo, pues ese niño le roba mucha atención a la maestra o al maestro, honestamente, poderlo controlar. Y a veces son grupos de 40, de 30, son grupos gigantescos, ¿no? Entonces, como le roba tanta atención, las maestras a veces no ven cuando las niñas levantan la mano, quieren participar, no las ven, ¿no? También hay un dominio mayor del espacio de los niños, eso es real, o sea, son los que más levantan la mano, las que más participan. Entonces, si la maestro, no busca estrategias para, bueno, a lo mejor no siempre lo de la, ¿cómo dicen? Como la aplastante mayoría, o sea, hoy no voy a hacer lo que me pida la mayoría, a lo mejor hoy lo que votaron menos, ¿no? O cómo yo moderar el uso de la palabra, o sea, como que sea igualitario, ¿no? Como no siempre las mismas niñas, no siempre los mismos niños, buscar formas de que participen. Y siempre dije que participan las mismas personas, esas otras personas a las que no le das la oportunidad de participar, dejan de participar con el tiempo. Y eso lo atraes hasta la adultez. O sea, yo he estado cuando trabajamos ahí con personas adultas, bueno, eso me voy a esperar un poquito porque les voy a explicar cómo trabajamos el tema del autocentrismo con las comunidades que hemos ido, ¿no? Entonces, sí te afecta como en tu autoestima como persona, lo arrastras hasta tu adultez. O sea, no es casualidad que cuando llegas a un proceso terapéutico tienes que ver todas estas cosas que viste en la niñez y que ahora dicen, pues sí. O sea, me cuesta mucho como persona adulta expresar mi opinión, pues porque no hubo ningún espacio antes para que yo me sintiera confiada de que mi opinión era importante, ¿no? O sea, como que vas arrastrando todas esas cosas desde la niñez hasta tu adultez. Entonces, también, por ejemplo, bueno, en lo público, porque pues como soy servidora pública es como que el tema ahorita que traigo más así, se destina muy poco dinero para cosas importantes de la niñez. Por ejemplo, para temas del acceso a la justicia, que creo que es un tema importante, o sea, también, si no sé si han escuchado, pero en estas como, se llaman ahora centros de asistencia social, que son como casas hogar, refugios para la niñez, han pasado cosas terribles de violencia. Y eso no es casualidad. O sea, las niñas y niños están en una situación de gran vulnerabilidad. Y se ha hecho poco por regular esos espacios, porque haya personas profesionales. Por ejemplo, tal vez hay personas profesionales que tienen el perfil para trabajar con esas poblaciones, pero pues te pagan 8,000 pesos al mes. ¿No? A lo mejor, o sea, necesitas una persona profesionista que tenga ya una maestría muy especializada o experiencia en atención a víctimas de violencia de tipos específicos y te van a pagar 8,000 al mes, ¿no? Como las personas monitoras que suelen trabajar en casas hogares, en refugios para la niñez, no son psicólogas, psicólogos, no son personas trabajadoras sociales, son otras personas que a veces no tienen ni experiencias formativas en el trabajo con niñeces ni en derechos humanos. Pero, pues, ¿quién va a trabajar por 8,000 pesos al mes? ¿No? Entonces, pues, eso es grave porque hace que se sigan perpetuando las violencias que viven esas niñas y niños por no brindarles un lugar digno
dónde estar, porque esas niñas y niños están en esos lugares por abandono familiar, porque por violencia se los tuvieron que retirar a sus familias, ¿no? Ahora la ley lo que busca es que no desintegres la familia. Por ejemplo, si una niña es víctima de violencia con su familia, lo ideal es, a lo mejor no puede ser con sus mamás, papás, porque ellos son las personas que la agreden, pero tiene que quedarse dentro del ámbito familiar, o sea, una tía, tío, ¿no? Ya de plano, si de verdad no hay nadie, entonces es cuando se decide institucionalizarles en estos lugares, ¿no? Pero es la última opción que se quiere porque esos lugares no tienen toda la capacidad para de verdad restituir los derechos que se violentaron de esas niñas y esos niños. Y no sé si les ha tocado trabajar con poblaciones así, con niñas, niños institucionalizados. La verdad es muy triste. O sea, digo, hay lugares que los tratan súper bien, o sea, en la medida de lo posible. Tú te das cuenta, o sea, pero pues no, o sea, sigue faltando, o sea, son situaciones, a veces no les explican, por ejemplo, a ver, ¿por qué te retiramos de tu familia? Ellas y ellos no lo entienden, ellas y ellos quisieran estar con su mamá o papá, aunque fueron las personas agresoras, ¿no? O por qué no los pueden ver, porque a veces no les explican, ¿no? O sea, ¿qué implica que estés aquí o por qué? Por ejemplo, en una casa hogar de niñas que se llama Internado Beatriz Hernández, no sé si lo conocen, bueno, no es casa hogar, es un internado. Es como de precios accesibles, es solo para niñas y las niñas están ahí de lunes a viernes, ¿no? Y están ahí por diferentes situaciones. Por ejemplo, a veces son pues familias de muy bajos recursos que les sale mejor tenerlas ahí de lunes a viernes o porque trabajan todo el día y no pueden cuidarlas, etcétera, ¿no? Y la verdad es que las tienen bien. De hecho, ahí sí tienen un grupo de trabajadoras sociales, de psicólogas. Digo, obviamente hay cosas para mejorar como en cualquier lugar. Cuando estaba en el Instituto de las Mujeres de Guadalajara, estuvimos haciendo intervenciones 3 meses seguidos. Entonces llegamos a conocer muy bien, nos contaron varias cosas las chicas. Ellas no entendían por qué estaban ahí. Ellas sentían que su familia las había abandonado. Entonces, imagínense, estaban tristes cuando, por ejemplo, no sé, a veces teníamos un taller y de repente una niña lloraba o se le daba una crisis y luego llegaba, cuando pasaban esas cosas, llegaba una de las psicólogas y pues así como que se la llevaba aparte y un poco para darle contención y la misma niña decía, ah, es que es su cumpleaños hoy y quisiera estar en su familia. O sea, son cosas bien tristes, pues, pero pues me queda claro que allí falta una chamba también de que ellas y ellos no les han explicado bien, pues, por qué están ahí. Entonces, por eso sí es importante como que te expliquen, ¿no? Y bueno, allá me eché un rollote, pero pues son más o menos esos como cómo nos afecta el adultocentrismo hasta nuestra adolescencia. Y nosotros, por ejemplo, ahora ahí en el trabajo, pues nosotros procuramos, antes de entrar en temas de violencia, de qué es la violencia, porque parece que no, pero hay personas que no saben nombrar la violencia que han vivido o que ejercen. O sea, no saben qué es la violencia física, qué es la violencia psicológica, no saben, o sea, aunque parecer un tema como ya más, no lo saben. Siempre entramos primero con el tema de adultocentrismo y la invitación que les hacemos, siempre antes de entrar a algún tema, a veces hacemos como hasta un poco de ejercicios como de imaginación, de que cierren los ojos, respiren, a ver, vamos a pensar, recuérdense cuando eran niñas y niños, ¿no? O sea, como sí es importante que regresemos a nuestra niñez. Eh, Pensar qué cosas vivimos, qué cosas nos hubiera, ya ahora que somos personas adultas, consideramos importantes que ya no se repitieran para que ya no hubiera más niñas y niños que vivieran esas situaciones, ¿no? Entonces, primero hacemos la invitación como a que de manera retrospectiva vean su niñez, que recuerden cosas, situaciones que vivieron, ¿no? Para después ya también con los conceptos que les damos de violencia, también puedan nombrar algunas violencias que vivieron. Y a las personas adultas les cuesta mucho trabajo, pues. Y eso que ahí es como una forma súper leve, porque obviamente no es un proceso de terapia, ni mucho menos. O sea, a veces tú vas yendo a terapia años, te cuesta mucho nombrar cosas que viviste, pero sobre todo a personas un poco mayores les cuesta mucho reconocer la violencia porque estaba tan naturalizada para educar que se ve que es bueno. Por ejemplo, sobre todo en los hombres, porque también damos talleres de paternidad responsable y afectiva y también ahí trabajamos temas de masculinidades con hombres y vemos el tema del adultocentrismo también.
y les cuesta mucho reconocerlas. Por ejemplo, bueno, mi papá pues sí era muy duro, me golpeaba, pero gracias a eso soy quien soy hoy. O sea, ven la violencia como algo formativo, positivo, ¿no? Entonces, nosotros ahí nuestra chamba es como reestructurar un poquito ahí su lenguaje, decirle, no, pues, al contrario, a pesar de lo que vivió, usted es quien es, y eso es todavía mucho más, pues, de aplaudirse, ¿no? O sea, tal vez pudo haber hecho muchas cosas más sin la violencia, ¿no? No es que la violencia le hizo ser quien es, ¿no? Entonces tratamos como de sensibilizarles como cuáles fueron las actitudes, comportamientos adultistas que vivieron, la discriminación que vivieron, las violencias que vivieron, para a partir de ahí poder que también ellos sean conscientes de las que están reproduciendo desde sus roles como docentes, como servidoras, servidores públicos, como mamás y papás. De hecho, hay una actividad que hacemos que se llama ¿cuáles son los buenos tratos que me hubiera gustado recibir cuando era niña o niño? Que eso se hace como ya al final. Y les pedimos que pongan un papelito de manera anónima, pues, qué les hubiera gustado. Se hace un espacio para compartir, quien quiere compartir, etcétera, pero todos se pegan los papelitos como en un mural. Y después les decimos como que orientamos un poquito la reflexión a que esos buenos tratos que les hubiera gustado recibir sean los que procuren dar a las niñas y los niños, que ese sea su parámetro del buen trato que quieren dar. Entonces, pues sí es un proceso muy complejo, o sea, como que yo creo que todavía antes de brindar estrategias para el trabajo con niñas y niños, porque bueno, tú lees los manuales, hay un montón de manuales y guías, y te dicen como estrategias para promover la igualdad en el aula, ¿no? Pero si tú no ves la desigualdad, o sea, es que ese es el tema. O sea, pueden venir guías buenísimas con acciones ya súper establecidas y que de hecho eso está bien, o sea, es lo ideal que haya. Pero antes de eso hay que ir un paso atrás y que puedan ver la desigualdad, porque hay muchas, por ejemplo, con personal docente, sobre todo, nos ha tocado respuestas así de que es que a las niñas y niños ahora no se les puede decir nada, con todos los derechos hay un montón de libertinaje. Como se resisten mucho a reconocer que existe el adultocentrismo. Creen que es un tema de privilegio que viven las niñas y los niños. Y eso también creo que tiene ustedes que están estudiando psicología, también creo que lo que nosotros nos hemos dado cuenta que también a veces viene un poco de negar la misma violencia que ellos han vivido. O sea, normalmente coincide que las personas que dicen eso son personas que ellos dicen: "No, mi niñez súper bien, yo no hubiera cambiado nada, todo fue perfecto", ¿no? Entonces, como que hay una negación en reconocer y, pues, evidentemente eso, pues, tampoco les permite ver cuando se viven esas situaciones. No sé si aclaré o me fui así bien por las ramas, pero que era mucho. No, dudaste, es que justo ahorita que mencionabas, algo con lo que me quedé mucho fue que no se le da el reconocimiento que los niños pueden entender, que directamente no se les explica las cosas y no se les da la oportunidad de dar su opinión, porque me recordó mucho a una vez, hace como 4 semestres, tuve la oportunidad de ir a trabajar con un grupo de primaria y está como ya este estereotipo bien interiorizado de que no me van a hacer caso, no me van a hacer caso, no me van a entender, y realmente es como que te abren los ojos el ir y que ellos perfectamente pueden hacer las actividades, que al contrario ellos estaban, o sea, súper dispuestos a participar, que fue un taller que les gustó mucho, que incluso por plan dije, pues voy a venir y yo, si quieres vengo a platicar, de que no pasa nada, ¿no? Pero sí es algo como que se deja mucho de lado, ¿no? El de, ay, ¿tú qué vas a ver? Tú esto, tú cómo sabes esto, ya cuando crezcas, ¿no? Hay un dicho que a mí de verdad me tocó muerto, que es más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque Ah, siento sí. que resta mucho el, o sea, no que vivir no te deje enseñanzas, obviamente sí, pero resta mucho como esa voz de, tú porque eres joven no puedes aprender nada o no tienes derecho a decir que tú sabes porque pues, tú eres joven. Sí, así es. Incluso también, por ejemplo, en esto de que es lo de la escuela y que ustedes están indagando en ese tema,
Si se fijan, o sea, nunca, a ver, los maestros y maestros tienen unos temas que cumplir, eso es real, ¿no? Que cumplir durante el año y ver, ¿no? Pero tienen cierta libertad de cátedra para abordar esos temas, ¿no? Nunca les preguntan su opinión a su grupo. ¿Qué tema les interesa más? ¿Cómo poder abordarlo? ¿Qué cosa les gustaría hacer? Por ejemplo, hay dinámicas que a mí me gustan mucho, que son, por ejemplo, que se les da una temática a las niñas y los niños o adolescentes y ellos tienen que armar un taller. Por ejemplo, a lo mejor son grupos de 4 y esos 4 tienen que proponer un taller para el grupo para enseñarles el tema. No esta exposición que te aprendes y pasas, no, o sea, a ver, como ellos dieran una clase, ¿cómo les gustaría una clase? Y que ellos den la clase al grupo, ¿no? Que ahí nada más el papel del docente podría ser nada más como, bueno, que pues checar de que esté alineado al objetivo del tema, no que se promueva la idea contraria, pero que también la persona docente tiene que tener bien el límite de confiar, ¿no? Por ejemplo, una chava me contó de un proyecto súper bonito que hizo en radio. Y ella no estaba formada en nada, temas de niñez ni nada, pero pues como persona tenía la sensibilidad. Tenía un programa de radio con niñas y niños, entonces dice que ellos escogían los temas, o sea, ella les enseñó solamente como las cosas, pues técnicas que hay que aprender, que tener una escaleta, cómo organizarse, como ciertas cosas, ¿no? Pero ellos escogían el tema, se ponían de acuerdo. Dice que incluso tenían una sección que era consejos para mamás y papás, donde ellos les daban consejos a mamás y papás respecto a ciertos temas. Que eso es tan padre, ¿no? Porque la dinámica que siempre es que un papá, mamá le dé un consejo a otra mamá y papá, pero a sus hijos no les dan consejos, o sea, ¿no? Que sea al revés. Dice que ella hacía como porque eran ahí como adolescentes, más o menos, como de 10 años en adelante. Les decía, cuando ya iban a estar en el programa, tenía una reunión con la chica chico y le decía, tú y yo nos vamos o sea, si vas a faltar, me tienes que decir tú, no tu mamá, no tu papá. O sea, tú me informas, tú me dices, o sea, como que les dio un nivel de responsabilidad a ellas y ellos, como no a través de mamá y papá, ¿no? Los mensajes importantes no te lo voy a dar a través de tu mamá o tu papá, te lo voy a decir directo a ti, ¿no? Y si tú no vienes, pues es una falta tuya y esto. Y dice que generó una dinámica de muchísima responsabilidad, de muchísimo compromiso. Pues tiene sentido porque nunca hacen eso, o sea, al contrario, siempre te restan como esa responsabilidad, que alguien más decida por ti, o sea, que ellos tuvieran un espacio en el que pudieran aportar libremente los temas que les interesaba, pues obviamente eso generó, pues que sintieran una apropiación de ese proyecto, ¿no? Entonces, son cosas que se hacen poco y creo que en las escuelas falta retomar. No les piden su opinión, por ejemplo, hasta en cosas importantes. Por ejemplo, hay una actividad que llegamos a hacer en escuelas, en temas, las escuelas nos buscan mucho para abordar el tema de prevención de las violencias, ¿no? Nos dicen, ay, es que hay mucha violencia entre ellas y ellos, nos buscan los docentes, ¿no? Ellas y ellos nunca se hacen parte del problema, es como las chicas y chicos tienen el problema de la violencia. Y ha habido en una escuela, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad como que estar con docentes y alumnado, les hicimos una actividad, tenían que hacer un croquis en equipos de la escuela, de toda la escuela. Y tenían después que poner qué situaciones de violencia se daban y en qué espacio. Los docentes, la verdad, muy pobre, o sea, me refiero a muy pocas cosas de violencia, o sea, como, ay, pasa esto, ay, pasa otro. Y a veces hasta en la reflexión del grupo, sí, cierto, eso sí, hasta que escuchaban a otros, ¿no? Y como que se iba enriqueciendo. Y luego esa misma dinámica en las chicas y los chicos. Y no, o sea, las chicas y los chicos tenían todo un mapa de la violencia, o sea, de que hasta cosas, o sea, que requieren un nivel de sensibilidad y conciencia superior. Por ejemplo, este era un colegio, entonces tenían clases de natación. Digo, la verdad, nosotros intervenimos poco con colegios, pero esa fue una petición especial ahí. Y una de las chicas nos decía que en la natación siempre había comentarios ofensivos sobre los cuerpos, ¿no? Ninguna maestro mencionó esas situaciones como violencia. Entonces ahí te das cuenta que las maestros no tienen ese lente para verlo, si es que está el problema, si no ven la violencia, ¿cómo la van a atender, no? Entonces, después les mostrábamos la diferencia de los croquis a los docentes, como miren, estas son las violencias de las que hablan las chicas y los chicos. Y entonces era como, ay, sí es cierto, pues sí, o sea, esos espacios deberían darse en las escuelas.
O sea, ya en un segundo nivel ya es así como, a ver, estas son las problemáticas de la escuela, las que tenemos presentes, las que no, en qué lugares se están dando, eso es importante, porque nos dimos cuenta que había muchos lugares, por ejemplo, en el momento de receso, es el momento más crítico en las escuelas. De hecho, ahí es donde de verdad ves la dinámica escolar, ¿no? ¿Quién se pelea con quién se junta con quién segrega a quién, ¿no? Ahí es el momento especial y es el receso de las maestras y maestros. Se van al salón de maestros a comer y nadie, no sé si, sobre todo en las públicas, no sé en los colegios porque nunca estuve en colegio, que se ponía un grupo por guardia y quienes hacían la guardia del receso eran niñas y niños. No sé si a ustedes les... O sea, ¿cómo van a poner Sí, la seguridad de niñas y niños en otras niñas? O sea, no es su responsabilidad, honestamente, ¿no? Porque las maestras y maestros quieren comer, ¿no? Entonces, en ese momento del receso pasaban muchas situaciones, o sea, violencia, abuso, discriminación, y las maestras y maestros pues no los veían porque estaban comiendo en su sala de maestros. Entonces, sí entiendo el cansancio, obviamente es muy pesado estar frente a un grupo de niñas y niños, pero no se veía en la escuela como la estrategia, por ejemplo, de turnar o ver, no sé, o sea, no había ni siquiera visibilizado esas posibilidades, ¿no? Y ese ejercicio, por ejemplo, ya en una segunda etapa, lo que viene es preguntarle también a las niñas y niños cuáles creen que son las posibles soluciones, cómo se puede intervenir, ¿no? Las personas adultas nos juntamos y pensamos en las soluciones, pero no les invitamos y no les involucramos. Y creo que es parte fundamental porque son las niñas y niños son los que están viviendo esas situaciones de violencia prioritariamente. Y seguro tienen muchas más, mejores ideas. También si lo haces en comunidad, los proyectos, las comunidades se apropian de esos proyectos, ¿no? Porque es como, bueno, yo propuse esto, ¿no? A mí me interesa que esto salga porque yo lo propuse como una alternativa, ¿no? Que no nada más sean en las ideas, sino en la práctica, cómo lo vamos a hacer como comunidad educativa. Y no es una práctica que se haga comúnmente, ni siquiera en temas más sencillos en las escuelas, y pues tiene que ver con el adultocentrismo, no preguntarles ni opiniones ni propuestas a las niñas y niños. y de hecho, ahorita que ya estamos entrando como a las dinámicas de escuela, yo recuerdo mucho de una vez, pues de que mencionaste la guardia, ¿no? Se empezaron a pelear unas niñas y no había ni un maestro y llegaron y que niñas también, ¿no? Como te debe tener y era como, no, todos no hacíamos ni uno, ¿no? Porque pues éramos niños. Y justo de ahí me llegué a preguntar que, ¿cómo crees, o al menos en tu experiencia, cómo abordar esas dinámicas, ¿no? Ya como docente, ¿no? Que te quieras involucrar, ¿cómo abordas eso, tanto, por ejemplo, en receso como en la misma currícula, ¿no? En el mismo dar clases. Pues, por ejemplo, una que desde el trabajo de aquí, la Secretaría, hemos promovido mucho con los docentes, que les decimos, o sea, ellas y ellos, las mismas docentes manifiestan su falta de capacitación en ciertos temas, ¿no? No están sensibilizados a veces en ciertas problemáticas, les falta capacitación, tienen protocolos para atender situaciones de violencia, tienen un protocolo que hace la Secretaría de Educación, pero lo desconocen también ese protocolo a veces, o sea, nunca lo han leído a veces o saben que existen, pero no hay una actividad que esté reforzando que se conozca ese protocolo. Y nosotros lo que les decimos es como, a ver, pues las maestras y maestros no pueden ser especialistas en todos, no pueden ser especialistas en género, en discapacidad, en diversidad sexual, o sea, no pueden ser especialistas y especialistas en todo. Entonces, pues que pueden solicitar capacitaciones a personas especialistas en el tema y a la asesoría para hacer esas estrategias. O sea, como que yo creo que lo primero con el personal docente es sensibilizarles que existen esas problemáticas, ¿no? No solamente en el tema de autocentrismo, o sea, por ejemplo, un tema muy común es el tema de las niñeces trans. Se han cometido situaciones de violencia muy gruesas en las escuelas por ignorancia.
O sea, más allá de que, pues claro que hay prejuicios, pero porque no se sabe del tema, ¿no? Y a veces las maestras y maestros ni siquiera es tanto con perdón, con la intención de discriminar, sino que como desconocen totalmente el tema, pues la riegan constantemente, ¿no? Y cometen actos, pues violentos, pues, o sea, entonces es como, hay una dirección de diversidad sexual del Estado. Entonces, tú, maestra, maestro, personal docente, no eres especialista en eso, pues busca al especialista en ese tema, ¿no? Se trabajó en una guía, por ejemplo, de niñeces trans. Creo que va a salir, no va a salir. No sé, ahí es un tema de la Secretaría de Educación, pero estuvimos varias dependencias haciendo esa guía. Y la idea era eso, como que las maestras, maestros pudieran tener una ruta de qué hacer en esos casos, ¿no? Entonces, una sensibilización. La otra, la capacitación en temas importantes que permitan, porque la cosa del adultocentrismo es que están, bueno, no sé si han escuchado el concepto de interseccionalidad. ¿No lo han escuchado? Sí, ¿Sí? sí. Ah, bueno. La cuestión es que los sistemas de opresión no están por separado, o sea, están todos juntos interactuando todo el tiempo y se cruzan todo el tiempo, ¿no? Entonces, o sea, el adultocentrismo está así, de hecho, o sea, son hermanos del machismo, o sea, se cruza también con el sexismo, ¿no? O con el racismo, o con el... Entonces, como son temáticas tan complejas porque abordan varios cruces, pues sería importante que el personal docente se capacitara en esos temas, que fuera, porque les digo, a veces yo la verdad honestamente me he topado mucho personal docente que tiene muy buena intención, pero tiene poca capacitación. Y que también su misma agenda curricular les permite capacitarse poco o muy limitado, ¿no? O que también a veces la capacitación solamente llega a un nivel conceptual, pero que en lo práctico ya ahí empezamos a quedarnos, incluso lo digo desde el trabajo que hacíamos, como que es sensibilización ahí en un primer instante, pero en lo práctico, ¿qué herramientas le das al personal docente para hacerse frente a esas situaciones? O luego va el personal docente a las capacitaciones, pero no va el personal directivo, no van los supervisores, los supervisores. O sea, entonces es como, pues tendríamos que, o sea, que a fin de cuentas las personas que toman las decisiones, el personal directivo y administrativo son quienes están ahí, ¿no? Entonces, pues que tendría que ser una capacidad, o sea, como formar la comunidad escolar, o sea, incluso el personal de intendencia, o sea, nosotros en las capacitaciones que ha ido el personal de intendencia, porque nosotros les decimos como el personal, todo el personal, o sea, no nada más docentes. A veces se puede, a veces no, porque a veces, pues no pueden parar la escuela así por completo, pero el personal de intendencia, por ejemplo, ven todo también, también pueden intervenir en situaciones, o sea, son las personas que si dos niñas, niños están teniendo una agresión, pues tienes que darle herramientas al personal de intendencia porque a lo mejor esa es la persona que en el momento puede intervenir, ¿no? O sea, eh, como que está como muy jerarquizado también el sistema educativo en eso, ¿no? Como los docentes les toca esto, el personal directivo, los supervisores, esos nunca los ves, o sea, digo, no todos, porque también me ha tocado toparme gente muy, que al revés, son las personas supervisoras las que están solicitando la capacitación constante para su personal docente y directivo. Entonces, pues sí, o sea, como que para poder trabajar en eso es, pues primero reconocerlo. O sea, yo creo que es como casi, casi el primer paso. Antes de hacer estrategias y eso, ver la problemática. Si tú quieres. Sí, como yo tengo una pregunta. Ahorita ya mencionaste como lo que pueden hacer sistemas educativos, pero ¿qué piensan también los padres y las familias como para esta mitigación del autocentrismo dentro de las escuelas? Ay, ¿me repites? No sé por qué me escucho a ti con tanto eco, perdón. Sí, ¿qué papel pueden jugar los padres y familias en la mitigación de los autocentrismos, pero dentro de la misma escuela? Ah, pues mira, por ejemplo, nosotros en la estrategia, las mamás, papás y personas cuidadoras son otra de las poblaciones objetivo, pues para tener un sistema como más como integral de intervención, ¿no? Porque, pues claro, tienes que homologar conceptos no solo con el personal de la escuela, sino con mamás y papás, porque aparte
sobre todo en las escuelas de educación básica en México, públicas, las mamás y los papás, hay ciertas mamás y papás claves que están muy en contacto con la comunidad educativa, ¿no? Las que están en las, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, a veces las cooperativas las tienen organizaciones de mamá, bueno, las mamás, de hecho, casi siempre son las mujeres, ¿no? Las de las mesas directivas son las mamás, ¿no? La concejal es la mamá, el papá, ¿no? O sea, aparte de lo que pasa en casa, las mamás, papás que están muy involucradas, o sea, sí activamente en la comunidad educativa, son personas claves también para convocar a otras mamás y papás. Por ejemplo, nosotros también capacitamos a mamás y papás a través de las escuelas para darles temas de crianza positiva. Ahí en el tema de crianza positiva hablamos del adultocentrismo, prevención de las violencias y estrategias de crianza. Casi no van las mamás y los papás. Casi no van a las reuniones, a las capacitaciones. Bueno, el tema es que, bueno, sí, trabajan, hay complicaciones de los horarios, pero hay una convocatoria bajísima, sobre todo de papás. O sea, las mamás van, pero ver un papá es rarísimo, o sea, no van, ¿no? Y ahí también se cruza con el tema de masculinidades y paternidades y así, ¿no? De cómo se distribuyen las responsabilidades familiares. Entonces, las mamás y papás también a veces se sienten fuera de la comunidad escolar, como que viven cosas tan complejas las familias que a veces también el momento en que la niña y niño está en la escuela es el momento para poder centrar atención en otras cosas que son importantes, por ejemplo, a veces el trabajo, o sea, porque también es eso, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta es que a veces esa negligencia de mamás y papás es también porque están viviendo contextos muy complejos. O sea, hay muchas mamás que son, pues, ejercen la crianza de manera autónoma, no tienen apoyo de otras personas, trabajan mucho, a veces son víctimas de otro tipo de violencias, como que son situaciones como muy complejas y por eso también es que están como un poco medio, llegan a niñas y niños a la escuela y les da ese tiempo de centrarse en un poco en los otros problemas que tienen. Pero yo creo que sí, o sea, también capacitarles en temas de crianza positiva, o sea, sensibilizarles también de esos temas, sobre todo, ¿dónde pueden pedir ayuda? Lo que pasa es que el autocuidado, por ejemplo, es una parte importante para la crianza positiva. O sea, tú no puedes criar amorosamente y con ternura si tú te sientes mal, o sea, eso es una realidad. Entonces, también que las mamás y papás sepan dónde pedir ayuda. Por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, si necesitan como apoyo psicológico, pues mucha gente no sabe del Instituto Jalisciense de Salud Mental u otras dependencias donde pueden pedir como apoyo en situaciones, que tienen una línea de crisis o, por ejemplo, si se está viviendo violencia familiar, ¿a dónde tienen que ir? ¿No? Porque ¿cómo van a criar si, o sea, con ternura si están viviendo situaciones de violencia en la familia? ¿No? O, por ejemplo, en el caso de violencia contra las mujeres, hay mujeres que a veces la pareja o papá la agrede y tal vez aparentemente directamente a las niñas y niños no. Entonces ella cree como que toda la violencia es para ella, pero en realidad, de hecho ahora ya se sabe, o sea, hay evidencia de que las niñas y niños atestiguen violencia es como si la vivieran directamente. O sea, si tú ves que golpean a tu mamá, la afectación para ti es como si te estuvieran golpeando a ti, ¿no? O sea, si le gritan, si lo humillan, es como si te pasara a ti, ¿no? Entonces, no es violencia, porque eso también tiene que ver con un poco el adultocentrismo. O sea, ya ahora la violencia contra las mujeres, cuando hay tema de niñas y niños presentes, ya no se considera violencia indirecta. Antes se consideraba violencia indirecta, ¿no? Entonces ahora es violencia directa también porque la atestiguan. Entonces, como que las personas a veces no son conscientes de esas situaciones. Entonces, a veces también exponen a las niñas y niños a situaciones de violencia. Por ejemplo, no sé, en casos que yo he sabido, hay mujeres que viven violencia que hasta que se dan cuenta, o sea, como digo, qué terrible que no lo ven en ellas, pero como la afectación de las niñas y los niños es cuando a veces es cuando piden ayuda para salir de la situación, como cuando les cae el 20 de, o sea, no, mis hijos no es buen papá, si me golpea a mí no es buen papá. O
O sea, si me golpea a mí, aunque no los golpea a ellos, es mal papá porque los está exponiendo a las situaciones de violencia, ¿no? Muchas mujeres dicen eso. A mí me trata mal, pero es un excelente papá. Entonces, ¿cómo le voy a quitar el papá a mis hijos? Pero pues no, si los hace ser testigos de violencia, es mal papá también, ¿no? O sea, si contribuye a que vivan en un contexto de violencia, no puede ser un buen padre, ¿no? Entonces, pues con las familias, pues también se trata de intervenir en el tema de sensibilización, capacitación, hacerles conscientes. Es más fácil con las familias el tema del adultocentrismo, ¿eh? Como que lo aceptan más que el personal docente. El personal docente tiene más resistencias. No todos, o sea, hay personas que obviamente están súper sensibilizadas, que se han formado constantemente y están en otro nivel, muchas maestras, maestros, pero hay mucha resistencia, sobre todo en temas de género, como que les cuesta cuando ya se hablan de violencias diferenciadas, porque no quiere decir que los niños no sufran violencia, solo que hay violencias diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, los niños, lo que dicen las estadísticas es que son más susceptibles de vivir violencia física y las niñas psicológica, ¿no? No quiere decir ni es una competencia de quién sufre más, no, más bien que sí es importante porque eso tiene que ver con el género, porque a los niños se les golpea más, ¿no? O sea, ¿y cómo repercute eso en su adultez como hombres, no? Pues que la violencia física se menciona una forma de interactuar entre hombres, incluso con hombres donde hay lazos afectivos, o sea, a un amigo que quieres lo golpeas, ¿no? O sea, tiene todo un impacto ahí en las relaciones, ¿no? Entonces, pero yo creo que con la familia, digo, aunque eso es un poco el tema del adultocentrismo, como que sí también ahí priorizar, bueno, como ver qué otros contextos atraviesan las familias y poder ayudarles primero en eso. No sé, hay un tema económico, pues ver que tengan una beca o que si necesitan apoyo de asesoría para tema de acceso a la justicia, brindarles eso, si necesitan atención psicológica o de otro tipo, antes de hablar de crianza, porque si las personas no están bien, es muy, ellos pueden ser sensibles y no, y tratar en su práctica diaria. También hay muchas mamás, papás que de verdad hacen mucho esfuerzo por cambiar, ¿no? Pero es muy complejo cuando viven situaciones así tan difíciles. Bueno, no, yo quisiera aquí quedarme unas 4 horas, pero ya se nos está yendo el tiempo. Entonces me gustaría pasar a unas preguntillas que nos Sí. dejaron nuestros compañeros. Uh-huh. Me parece que la mayoría de las cosas sí se estuvo abordando, pero hay unas que sí me gustaría preguntar. Por ejemplo, Melissa nos preguntaba que, bueno, te preguntaba, mira, ¿y cómo podemos no repetir las costumbres o enseñanzas adultocentristas en este contexto educativo, por ejemplo, en prácticas, ahora que estamos en prácticas educativas? Pues yo creo que, como les decía, primero hay que hacer el ejercicio personal de revisar, por ejemplo, ya conociendo los conceptos y sabiendo más del tema, primero qué cosas yo viví, ¿no? O sea, cuáles prácticas adultistas, qué frases yo viví, cómo me afectaron, ¿no? Y partir de ahí para evitar reproducir esas prácticas, ¿no? Otra que es importante que ahorita se me olvidó porque es un psicólogo, pero después les puedo pasar el libro. Hay un psicólogo que comparte unas preguntas claves para darnos cuenta cuando estamos cayendo en prácticas adultistas, que me parece, son sencillas pero muy importantes. Por ejemplo, ¿le hablaría de esta misma manera a una persona adulta? ¿No? A las niñas y niños les gritamos, les hablamos de cierta forma, ¿no? Entonces digo, ¿le hablaría así yo a una persona adulta? Por ejemplo, no sé, vamos a pensar en el tema de la autonomía corporal. Si yo llego y nalgueo a mis sobrinos, ¿no? O sea, como, ¿esta práctica la tendría con otras personas adultas? ¿No? O si le grito a mis hijos, o sea, si mi hijo pasa y tira algo, ¡ay, no te fijas! ¿Le gritaría así le hablarías a una persona adulta? Yo creo que no. O sea, escucharía así a una persona adulta. O sea, también, no sé si han visto estos TikToks, por ejemplo, de Baby Yoda y así, de que, mamá, es que hoy soy súper triste y no sé qué, y la mamá, ay, se me olvidó la leche. Yo creo que a mí me da mucha risa porque, bueno, a mí me tocó esas situaciones con mi mamá también. Digo, pobres porque en el tema de las mujeres también a veces traen toda la carga del hogar y están así como con esa carga mental, ¿no? Pero sí tiene un efecto contigo como persona que mis papás no me escuchan, ¿sabes? O sea, como que no es importante lo que tengo que compartir, ¿no? Entonces también hay una pregunta que dice eso, ¿escucharía con esa atención a una persona adulta, a una amiga, a un amigo? O sea, como que siempre pensemos
si esa conducta o esos pensamientos, ¿no? Esos prejuicios, los tendremos igual con una persona adulta, porque esa es la diferencia, o sea, que no tendríamos esas actitudes o comportamientos con una persona adulta. ¿Y por qué sí lo tenemos con las niñas y los niños? Entonces, yo creo que ese sí sería como es muy sencillo, pero que esas preguntas nos pueden ayudar a ir rastreando nuestro adultocentrismo interiorizado. Va que va. Y ya por último, me gustaría preguntártela porque me llamó mucho la atención. ¿Ay, sí me escuchó? Sí. Bueno, nos pregunta Carmín, ¿de qué manera el autocentrismo en la educación puede limitar la creatividad? Pues como les decía, o sea, como que, miren, por ejemplo, yo lo he visto, también en algunas ocasiones trabajo como tallerista infantil también en temas ahí como creativos, y nosotras usamos mucho el tema creativo con las niñas y niños. Por ejemplo, una vez hicimos un mecanismo de participación que se llamaba Expresarte es tu derecho, con chicas y chicos, alumnas y alumnos de la licenciatura de artes del estado de Jalisco, o sea, pues están estudiando artes, queríamos que ahí nos dieran que pudieran también ellos en esos acercamientos con las niñeces y compartir lo que han aprendido, ¿no? Entonces, y con personas de dependencias. Por ejemplo, estaba la de medio ambiente, la de transparencia, perdón, el ITAI y así, ¿no? Nosotras, policías, ¿no? Entonces, eran como 2 personas de cada dependencia y con chicas y chicos, estudiantes de la licenciatura, tenían que diseñar talleres, por ejemplo, el ITAI era el derecho a la información y a la privacidad, ¿no? Entonces, tenían que trabajar un taller sobre el tema, mezclando el arte para que las niñas y niños pudieran expresar su opinión. Y después, la idea es que pues esas personas que fueron de esas dependencias, pues escucharan sus aportaciones, ¿no? O sea, pero como compromisos institucionales, o sea, como esto es lo que piensan las niñas y niños respecto a su privacidad, ¿cómo me la voy a llevar como responsabilidad? Porque también, si yo hago ejercicios de participación para que las niñas y niños me digan su opinión y no voy a hacer nada respecto a sus opiniones, pues es una simulación, ¿no? Entonces, ahí estuvo como curioso, porque obviamente esas chicas y chicos estudiantes de licenciatura eran mucho más jóvenes que esas personas adultas de las dependencias. Y además sí hay un tema de autoridad, ¿me explico? O sea, porque son personas más grandes que tú, pero además son servidoras, servidores públicos, tal vez tienen más dominio del tema del que se va a hacer el taller, etcétera. Entonces, no fue en todos los grupos, pero sí hubo un grupo en particular que desde ahí podías ver el adultocentrismo. O sea, esas chicas estudiaban artes, o sea, aparte eran súper creativas y estaban muy cohibidas. O sea, incluso no es que tuviera que hacer mucho la otra persona para cohibirlas, ¿no? O sea, estaban como limitadas, pero porque es la jerarquía que te han enseñado. O sea, así vas interiorizando el adultocentrismo. Entonces, cuando viene otra persona que tú asumes porque es más grande, porque tiene más experiencia y eso, te limita tu creatividad desde ahí, ¿no? Después, digo, sí hubo 2, 3 cosas que hubo ahí que mediar con el de la dependencia, porque aparte era un chico y era como mucho mansplaining, es como bájale 2 rayas. Entonces teníamos que hacer mucho hincapié con las dependencias, que en realidad la mayoría súper bien, solamente fue una, como de, tienes que escucharlas más a ellas, o sea, como que es colaborativo y de hecho este es su campo de especialidad de ella y ella es la que pues más tiene para aportar y tú escucha, ¿no? Y ya después cuando llegaron, porque fueron 2 días, o sea, fueron niñas y niños y iban a hacer los tallercitos y luego había una exposición en una galería, porque era como que eran artistas y que iban a tener su exposición. Cuando iban acompañados de personas adultas, por ejemplo, no sé, si un niño quería dibujar un niño con piel verde, la persona adulta, no, pero la piel no es de ese color. ¿Sabes? O sea, como ese sentir ese derecho, o sea, por ejemplo, es lo que les digo, si fueran 2 personas adultas, si fuéramos 2 personas adultas pintando, y yo empiezo a pintarle la cara de verde a mi muñeco, y yo soy persona adulta, la otra persona adulta no me lo va a cuestionar. No va a decir, no, no se la pintes verde, o sea, no, porque aparte es su imperativo, o sea, no se lo pintes de verde porque no tiene la cara así, ¿no? Entonces ahí nuestro papel era intervenir como que, a ver, aquí todo el mundo puede tener la piel de lo que quiera, es tu dibujo, tú exprésalo como quieras, ¿no? Entonces esas practiquitas, yo en todos los talleres creativos lo he visto, o sea,
las mamás y papás a veces o personas que van cuidando quieren decir como cómo lo hagan y eso es del adultocentrismo, o sea, es del control, ¿no? Como que esto va así, esto no va así, o te va a quedar mal, o por qué no lo haces así, ¿no? La otra es eso, si nunca hubo un oído atento para tu opinión o no te hicieron sentir que tu opinión era válida, pues con el tema de la creatividad tiene que ver lo que tú crees, ¿no? Cómo lo vas a expresar, ¿no? O sea, como si está limitando tu expresión, pues afecta a tu creatividad, o sea, no te sientes, lo que afecta es como tu confianza como persona adulta para después expresarlo, ¿no? Porque ya después cuando eres persona adulta, obviamente ya esa situación de poder va cambiando un poco dependiendo pues tu contexto y con quién estás, pero suponiendo que estás con pares de la edad, pues ahí más bien es un tema de la confianza de tu voz. O sea, como no, nunca se le dio ese valor, como que tardamos un poquito más en construir esa confianza. Entonces yo creo que sí, evidentemente limita muchísimo. También yo me he dado cuenta que el adultocentrismo, por ejemplo, al menos en mí, que también luego en terapia te das cuenta, como que te hace tan inseguro, o sea, como están todo el tiempo cuestionando lo que tú haces, así que es mal o así. También tú cuestionas todo el tiempo lo tuyo, o sea, si está bien, está mal, lo hice incorrecto, y a veces es tanta la frustración que prefieres no participar en las cosas. Yo me he dado cuenta, tenemos cursos de verano también para niñas y niños, y los primeros días hay muchas crisis, ¿no? De que lloran un poquito, o se irritan, o quieren ir al baño cada rato, y en realidad es un tema de frustración, o sea, no es que no les interese la actividad, o estoy aburrido. Más bien tienen un miedo tremendo, tremendo de hacer las cosas. O sea, como que, porque el adultocentrismo lo que hace es que medimos con la misma vara a niñas y niños que personas adultas. Y no estamos en el mismo nivel de etapa de desarrollo. Es más, como personas adultas no somos las mismas teniendo la misma edad, tenemos habilidades, capacidades distintas, estamos situadas en lugares distintos, pero a las niñas y niños se les mide con esa misma vara. Se espera lo mismo, por ejemplo, no sé, un ejemplo así, cuando fue la pandemia, hubo escuelas que muy erróneamente lo que hicieron fue dejar el mismo horario escolar. Si entraban a las 7 y salían a la 1, era todo pero virtual. Y tenían que estar las pobres niñas y niños de 7 a 1 conectados. O sea, entonces, por ejemplo, una amiga me decía que estaba súper frustrada porque su hijo se dormía todo el tiempo. Y yo le decía, tú en una reunión de 2 horas te duermes. O sea, no me digas que no, o sea, yo sé que te duermes, o sea, como que hasta apagas la cámara y un ratito o sea, ¿por qué ese nivel de exigencia a tu hija, a tu hijo, si tú tampoco lo haces, no? Entonces yo como que me dijo, pues sí es cierto, o sea, espera, o que las niñas y niños pongan atención todo el tiempo, las personas adultas tampoco lo hacemos. La verdad no, o sea, no importa la edad que tengas, luego te distraes. Por ejemplo, nosotros que capacitamos servidores públicos, hasta policías, nadie puede poner atención todo el tiempo, pero esperamos que las niñas y niños sí lo hagan, ¿no? Entonces eso, como que tenemos un doble estándar para las niñas y los niños, un estándar que es imposible para ellas y ellos, y obviamente eso les genera mucha frustración, mucha inseguridad, eh, y a veces pues prefieren, o sea, llegan al grado de evitar hacer actividades, que eso es lo peor, o sea, que una niña o niño se te baje de una actividad porque no puede afrontar, como le cuesta mucho eh, pues ese miedo a equivocarse, que prefiere no participar. Ok, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría como recalcar cómo es importante como estos procesos colaborativos donde se integren a los jóvenes, promoviendo esos aprendizajes significativos y relevantes para sus vidas. También como crear esos espacios de diálogo para los estudiantes y que puedan expresar como también esas inquietudes y opiniones que tienen, como mencionabas, pues que no se les da como el valor o por lo mismo de que son más pequeños, no son importantes sus opiniones. Pero así sería todo. Agradecerte muchísimo por tu tiempo, porque te hayas rifado con nosotras y nuestras formas de poner el micrófono y el audio y el internet. Muchísimas gracias por tu paciencia. Y pues nada, estamos también a tu disposición y muchas gracias. Creo que es un tema que da para semanas de hablar, que es muy importante y hay que darle pues el valor que merece.
Pues muchas gracias también. Espero que no me haya ido tantas las ramas. Pues que ese taller, nosotros un tema de eso lo damos en un taller de 12 horas. Entonces como que sí me cuesta ahí trabajo a veces poder simplificarlo. Bueno, muchas gracias. 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 Deja de tengo la grabación.